lo justo. Bueno, a ver, vamos a ver. Síndromes vasculares. Digamos, el capítulo de semiología cardiovascular no solamente implica el corazón, sino también implica los vasos en general, tanto las venas como las arterias. ¿Ok? Las venas tienen una función y las arterias tienen otra función. Y es importante recordar la función de una y de otra para saber qué sintomatología me va a dar cuando esté enferma las venas y qué sintomatología me va a dar cuando estén enfermas las arterias. Entonces, ¿de qué se encargan las arterias? De llevar nutrientes, oxígeno a nivel distal, ¿no es cierto?, hacia todos los tejidos. Entonces, cuando está enferma la arteria, ¿qué va a ocasionar? ¿Qué sintomatología voy a tener? Hipoxemia, isquemia, ¿no es cierto?, hipoperfusión, ausencia de pulsos, cambios en la coloración de la piel, frialdad distal, dolor por isquemia a nivel distal, puede haber necrosis. ¿Está bien? El edema puede ser síntoma o signo, perdón, de una enfermedad de la arteria. No, ¿verdad? No. ¿Por qué no el edema no formaría parte de los signos de un problema arterial? Porque para que haya edema tiene que haber éstasis. Tiene que haber pasaje de líquido del vaso hacia el intersticio. Y la arteria, ¿qué hace? ¿Envía sangre o recoge sangre? Envía sangre. Entonces, ¿de qué manera va a provocar edema? No puede provocar edema. En cambio, ¿quién sí recoge todos los detritus, producto de los desechos de las células, de los tejidos? Las venas. Entonces, ¿cuál será la principal sintomatología que tendrá la patología de las venas? Los edemas de miembros inferiores o del lugar, digamos, afectado. ¿Ok? Pero también tiene diferentes otras alteraciones las venas. No solamente hay problemas de edema, sino también puede haber distrofia de la piel, puede provocar úlceras, puede provocar calambres, puede provocar dolor también, pero que tiene algunas diferencias con respecto a las arterias. En esta oportunidad yo les he preparado más bien una clase completamente diferente a las otras, por lo tanto no va a estar igual que las copias que ustedes tienen ahora, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es solamente que fijen estos conceptos muy importantes porque es algo que ustedes lo van a ver con frecuencia. Por ejemplo, vamos a comenzar con el síndrome de isquemia crónica de las extremidades inferiores. Vamos a hablar de tres temas fundamentales, ¿ok? Vamos a hablar de la enfermedad arterial periférica, pero dada por el síndrome de isquemia crónica de las extremidades inferiores. La otra que es la isquemia aguda de las arterias, ¿no es cierto? Estamos hablando de isquemia, no puedo decir isquemia cuando digo vena, ¿ok? Entonces estamos hablando de arterias. Y la otra es uno o dos síndromes de la parte venosa. Entonces, con respecto al síndrome de isquemia crónica de las extremidades inferiores, definitivamente acá va a haber una disminución de aporte de oxígeno por lo que ustedes mismos me han dicho, va a haber una reducción crónica del flujo sanguíneo y una de las principales causas de esta enfermedad o de este síndrome es la arterioesclerosis o la aterosclerosis de las extremidades. Por lo tanto, ya conocemos de que hay muchas causas comunes que van a provocar aterosclerosis, como por ejemplo que estas enfermedades arteriales periféricas o isquemias crónicas de las extremidades se pueden acompañar de otras condiciones médicas que también producen que también producen aterosclerosis, como por ejemplo hipertensión arterial, como por ejemplo diabetes mellitus, ¿no es cierto? Como por ejemplo enfermedades coronarias. Entonces, un paciente, es más, yo estuve en la época cuando
funcionaba el INCOR en el Almenara. El INCOR ha sido, digamos, el Instituto Nacional del Corazón, que funcionaba en el 5º piso de la Almenara, y que realmente los chicos, todititos los chicos, los cardiólogos, eran gente súper preparada, eran gente que iban y se capacitaban, se iban al extranjero, permanentemente estaban, digamos, a la vanguardia de todo. Entonces, habían unos excelentes médicos y hicieron cosas excepcionales, realmente se atrevieron a muchas cosas, eran muy atrevidos. Y eso es bueno. Eso es bueno porque hicieron avanzar tremendamente la cardiología. Tanto es así que la gerencia apostó por ellos y se hizo el Instituto Nacional del Corazón, que queda ya ahorita en Jesús María, creo, ¿no? Lince, y que es todo un monstruo, ¿no? Que tienen ahí. Pero estos chicos hacían, cuando venía un paciente por infarto de miocardio, no solamente hacían todo el cateterismo para ver el problema de cómo estaba la perfusión de las arterias coronarias o del miocardio por las arterias coronarias, sino que inmediatamente también hacían estudio de las arterias de las extremidades, porque sabían que la fisiopatología que comprende ateroesclerosis es donde hay arterias. No solamente va a haber ateroesclerosis en las piernas, nada más. Hay arteriosclerosis en donde haya vasos, porque las causas son comunes. La dislipidemia, la obesidad, la mala alimentación, la diabetes, la hipertensión arterial son expresión de condiciones sistémicas. Por lo tanto, había justamente eso. Entonces, no había piernas que se escaparan justamente de la evaluación cuando venían por problemas o valvulares o problemas, digamos, coronarios. Además de esto, también pueden coexistir con alteraciones, por ejemplo, como aneurismas en la aorta abdominal, en troncos supraórticos, en territorios coronarios, aterosclerosis o también patologías vasculares renales. La sintomatología puede ser desde asintomática hasta puede ser progresiva, lenta o rápida, muy sintomática, es decir, es variable. Sin embargo, algo que caracteriza es que hay bastante fatiga de los miembros inferiores, comienzan a quejarse de esto, de fatiga, de cansancio, un problema muscular a nivel de los miembros inferiores, con mucha sensibilidad al frío, con presencia de adormecimientos, hormigueos, que son las parestesias, con presencia de calambres, que los presentan sobre todo a nivel de las pantorrillas, presencia de claudicación intermitente, que se caracteriza justamente esta claudicación por la presencia de dolor a nivel de los miembros inferiores, que se presenta cuando el paciente está caminando o está haciendo algún esfuerzo físico, generalmente caminando, y que cuando aumenta la demanda de oxígeno de esos músculos de las extremidades justamente al momento de caminar, es cuando se hace mucho más grosero y severo el hecho de que no hay aporte porque hay una alteración ya de las arterias de los miembros inferiores, provocando dolor intenso, entumecimiento y rigidez muscular, obligando al paciente a que se pare. Se para, aumenta nuevamente flujo en la arteria ya, digamos, alterada. Ese poco flujo es suficiente como para calmarle el dolor o la molestia, y otra vez vuelve a caminar y otra vez se para porque otra vez comienza el dolor. Entonces, hay estadios de esta isquemia crónica. Tenemos dos, uno que es el estadio según Fontaine y la otra es la clase según Rutherford. ¿Qué nos dice con respecto a los síntomas? En la clase 1 de Fontaine es asintomática y en la clase según Rutherford es 0. En los síntomas de la clase 2A
hay una claudicación, pero mayor de 200 metros. Cuando el paciente camina mayor de 200 metros, recién aparece la claudicación. Entonces estaríamos en el estadio 2A. Se dice que es una claudicación leve y se da puntaje de 1. Digo que está en el estadio 2B cuando hay una claudicación menor de 200 metros de distancia. Ya comienza a haber claudicación. Se dice que ya estamos en una claudicación moderada y tiene un puntaje de 2. Tengo que hay una claudicación severa cuando ya es mucho menos, incluso comienza a haber claudicación con mucho menos distancia y tendría un puntaje de 3. En la clasificación 3 hay dolor en reposo, o sea, no necesariamente que camine, sino que ya en reposo hay dolor y se le da un puntaje de 4. Y en el estadio 4 hay úlceras arteriales, incluso necrosis por isquemia a nivel distal. Lo que hay es teniendo lesión tisular menor, que se le da un puntaje de 5, y cuando hay una lesión tisular mayor se le da un puntaje de 6. Cuando se agrava este dolor es cuando las piernas están en alto. Ahí se agrava tremendamente y más bien es un paciente que tiende a colgar las piernas, porque de esa manera hace que caiga al menos un poquito más, que aumente aunque sea un poquito más el flujo sanguíneo a nivel distal. Hay otras variedades que también tienen que conocer, que digamos son variedades misceláneas, en la cual aparece también isquemia o alteraciones arteriales periféricas. Una de ellas es la enfermedad de Buerger, que es la tromboangiitis obliterante. Se caracteriza por un dolor profundo en la parte media del pie a nivel de los músculos cortos. También tienen que diferenciar de una enfermedad arterial en los pacientes diabéticos. ¿Y cómo se caracteriza? Se caracteriza por presencia de parestesias, disestesias, tipo hormigueos, adormecimientos a nivel distal, sobre todo en manos como dedo de guantes o si no como botas a nivel de los pies. Y también otro síndrome que es el síndrome de Lerich, en la cual hay una oclusión de una o ambas arterias ilíacas, en donde hay claudicación intermitente, hay ausencia de pulso a nivel inguinal y hay disfunción eréctil, que es justamente la triada que caracteriza el síndrome de Lerich. ¿Qué voy a encontrar como signos? Voy a encontrar piel pálida, cianótica, frialdad distal, cambios tróficos porque no hay vascularización, no hay irrigación, no hay perfusión a nivel distal, por lo tanto hay cambios en la piel, hay cambios en el tejido celular subcutáneo. No sé si al fondo, a ver, este caballero, sí. Si hay cambios tróficos, hay cambios en la coloración de la piel, volviéndose sobre todo de color pálido, cianótico, y también si ya hay isquemia, van a haber úlcera y necrosis. Y estas úlceras tienen una característica, son úlceras de bordes definidos, se dice que son úlceras limpias, tienen tejido de granulación, son úlceras que generalmente se presentan a nivel maleolar y son úlceras que generalmente son dolorosas, ¿ok? Más dolorosas son las venosas, pero estas también son dolorosas. Hay atrofia muscular, pulsos débiles, ausentes o asimétricos. Eso dependerá de cuán afectado esté la extremidad, con más ateroesclerosis o más grado de obstrucción que en otra. Y pueden haber soplos vasculares por encima de la obstrucción. ¿Qué pruebas semiológicas diagnósticas puedo hacer para saber si es que el paciente tiene un síndrome de isquemia crónica de las extremidades inferiores? Además de la sintomatología, y además, un favor, ¿puedes bajar tu celular? O si no, de repente si puedes conversar, ¿quieres mensajear? No, a ti no, de atrás. Porque, ¿cómo se llama?
estoy tratando de explicarles, entonces imagínate que estoy viendo a alguien que más bien está ocupado en otras cosas, o sea, me siento mal. Entonces, ¿qué estaba? En las pruebas, ok. Entonces, además, ¿cómo valoro que estoy frente a una enfermedad isquémica de las extremidades, ¿no? Isquemia crónica. ¿Cómo me doy cuenta? Además de los signos y de los síntomas, de la visualización y de la palpación de los pulsos, por supuesto, de la revisión de la piel, cómo está, ¿no es cierto?, de los cambios tróficos, también puedo hacer dos pruebas. Una de ellas se llama el índice tobillo-brazo. ¿En qué consiste este índice? Que ustedes lo pueden hacer en la práctica. Es el cociente entre la presión arterial sistólica medida en el pie y la mayor de las presiones sistólicas medidas de los brazos. Es decir, tomo la presión arterial en ambos brazos. Entonces, la que mayor presión tenga, esa va a ser mi parámetro del denominador. ¿Ok? Y el numerador va a ser la presión sistólica de lo que quiero explorar. De la, digamos, en este caso sería de la presión del pie, de la zona media del pie. ¿Está bien? Entonces, lógicamente de la pierna afectada, ¿no? O sea, si yo pienso que digamos, la afección de la extremidad de la isquemia es mayor en el lado derecho, lo hago en el lado derecho. Si es en el lado, derecho, si es en el lado izquierdo, lo hago en el lado izquierdo. Si pienso que es en los dos, pues hago el índice brazo-tobillo de ambos lados, ¿ok? Entonces, la presión arterial sistólica mayor del brazo es mi denominador y mi numerador es la presión arterial sistólica de la zona media medida en el pie. Entonces, esto me va a dar un índice, un cociente. Será normal cuando tengo de 0.9 a 1.15. Si tengo menor de 0.9, entonces me indica que sí hay estenosis a nivel de las arterias periféricas. Si hay un índice menor de 0.5, indica que hay una isquemia crítica. ¿Ok? ¿Se entendió? También puede haber esta otra, sí, la mayor presión arterial en los brazos. Por ejemplo, si acá encuentro una sistólica de 160 y acá de 150, mi denominador será la 160. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando está en 0.92? En 0.91. Entonces, o en 0.89. Entonces voy a tener duda, ¿no? Voy a decir, ¿será? ¿No será? Entonces para eso aplico esta otra, que es la prueba de la marcha sobre el tapiz rodante. En esta se usa cuando se tiene valores límites del índice tobillo-brazo y se usa para objetivar la distancia de claudicación. Es decir, se mide el índice tobillo-brazo antes y después de un esfuerzo. ¿Cuál va a ser el esfuerzo? Hacer una caminata o en esas que son las caminadoras por faja, ¿no es cierto? Y entonces, pero primero se hace la medida del índice tobillo-brazo. Y después de la caminata se vuelve a medir otra vez el índice tobillo-brazo. Si la causa de dolor que obliga a parar la prueba es la isquemia, entonces la presión a nivel del tobillo tras el esfuerzo debe ser claramente inferior que la basal. Y es decir, generalmente es menos de 50 milímetros de mercurio. ¿Ok? Cuando hay este cambio, luego de tomar las presiones, o sea, los índices, y vemos que hay un cambio de la presión, entonces estamos hablando de que efectivamente es una enfermedad isquémica crónica de los miembros inferiores. Ahora, así como hay una isquemia crónica, también tengo una isquemia aguda.
Y esto es una situación de emergencia que ustedes tienen que reconocer porque van a tener la oportunidad de encontrarlo, digamos, como causa de ingreso, como causa de consulta, pero también como parte de las complicaciones que tiene el paciente cuando ya está hospitalizado. Se produce cuando hay cualquier empeoramiento brusco de la perfusión arterial de una extremidad con riesgo de pérdida de la misma. Es decir, que este paciente es una emergencia porque puede perder la pierna, se puede amputar la pierna. ¿Y por qué? Porque la isquemia que produce necrosis va a provocar, o es la gangrena que ustedes conocen, que rápidamente proliferan gérmenes y es una emergencia porque puede terminar en una septicemia y muerte. Por eso que rápidamente tienen que cortar, hacer la amputación respectiva. Entonces, ¿cuáles son las causas? 1. Émbolos. Émbolos locales o émbolos distales. Un émbolo distal, por ejemplo, una fibrilación auricular, un trombo a nivel de las cavidades cardíacas que manda a distancia y justo da a nivel de las arterias de los miembros inferiores. Émbolos locales, por ejemplo, que tenga un trombo a nivel de las arterias ilíacas, por ejemplo, o de la arteria femoral, y que de repente se desprenda y vaya a nivel distal a ocasionar una oclusión completa. Trombosis primaria, es decir, que la arteriosclerosis está propiamente dicho en la propia arteria a nivel distal y allí está provocando justamente la formación del trombo, ocasionando la obstrucción total. Trombosis en un puente o en un vaso revascularizado. Hay algunos pacientes en los cuales son sometidos a revascularización y entonces ahí en la zona de la revascularización se produce un trombo, no hay colaterales y entonces por lo tanto termina ocasionando una isquemia rápidamente progresiva. Traumatismos o disección aórtica. Tuve una vez un amigo pero muy querido, colega, que estando en la Universidad de la Agraria, ya estaba saliendo de hacer unos trámites en la Universidad Agraria, digamos, está dirigiendo su carro dentro de la universidad, está pasando por un árbol, ¿sí? Y de pronto un proveedor con una furgoneta le embiste a mi colega, tirándolo contra el árbol, toda la parte frontal del auto a una velocidad bastante alta, a pesar de que estaba dentro de, digamos, de un ambiente dentro de la universidad, y le da en toda la parte de la pierna derecha. Hay un traumatismo abierto con pérdida de sangre y lo llevan a un hospital cercano, de ahí lo llevan a la clínica angloamericana. Tenía altísimo riesgo de perder la pierna con desarticulación, porque la pierna estaba fría, estaba pálida, estaba cianótica, no había pulso, ¿sí? Y prácticamente había una atricción se dice cuando hay digamos, rompimiento de tejidos justamente por este choque. Yo no sé quién es. ¿Ah? ¿Ya acabó? ¿Van a venir? ¿Sí? ¿Alguien tiene clase acá? Ah, ya. Gracias. Bueno, entonces este doctor tuvo la suerte, por eso que hay que ser buena onda, buena gente, hay que ser siempre el bien, no hay que copiar en los exámenes,
no hay que sacarle la vuelta a las reglas. Este doctor era tan querido, pero tan querido, que se movilizaron, pero todo el mundo, y trajeron en el acto, trajeron un cirujano vascular, que era un trome, y reparó la arteria femoral, la reparó. Si la repara la arteria, todo el resto ya es una pichanga. ¿Por qué? Porque si la arteria está lesionada, ya no hay nada que se pueda recuperar. ¿Ok? Entonces, esto puede suceder. No está sacado de acá, de un libro, qué sé yo, de una historieta. Esto es algo de la vida real. Gracias a Dios, pasó un año y se ha recuperado 100% y hoy está genial. Entonces, traumatismo, síndrome de atrapamiento, cuando por ejemplo ustedes tienen un traumatismo con un síndrome de compartimiento, en la cual hay un hematoma tremendo y que está comprimiendo la arteria en forma secundaria, también puede provocar una isquemia, estado de hipercoagulabilidad. ¿Cuál es la secuencia que hay? Ausencia de pulso, palidez y frialdad. A los 15 minutos, dolor de la extremidad. A las 2 horas, empeoramiento de la sensibilidad y parestesias. A las 6 horas, cianosis y ausencia de la sensibilidad. A las 8 horas, paresia motora, rigidez muscular. A las 10 horas ya hay ampollas y necrosis. Lógicamente que esta secuencia va a depender de la localización, va a depender de si es embólica o si es trombótica el evento, y si está asociado a una isquemia crónica preexistente, para ver justamente el comportamiento agudo o reagudizado del evento. El otro gran síndrome es la trombosis venosa profunda, y con eso termino. La trombosis venosa profunda es una condición clínica en la cual hay factores de riesgo en donde va a haber una hipercoagulabilidad o formación de trombos con facilidad. Hay muchos conocidos, pacientes con cáncer, por ejemplo, pacientes que reciben anticonceptivos orales, por ejemplo, pacientes que tienen una insuficiencia venosa crónica, en donde hay una éstasis crónica y que tienden a formar trombos, y que justamente forman este trombo a nivel de la vena. Una vez que se forma el trombo a nivel de la vena, el paciente comienza a presentar éstasis, ya no hay retorno venoso, comienza a haber edema de miembros inferiores de la zona afectada donde está el trombo, y comienza a aparecer dolor como si fuera el signo de la pedrada, como si le hubiesen tirado una piedra a nivel de las pantorrillas. Así siente el paciente, con un dolor intenso, profundo, persistente, y que se asocia a edema de miembro de la zona afectada. Además de eso, se encuentran signos, el signo de Hohmann y el signo de Olo. El signo de Hohmann viene a ser la dorsiflexión del pie, y al momento que se hace la dorsiflexión del pie, hay un dolor intenso en la zona de la pantorrilla o de la zona afectada de la trombosis. Y el signo de Olo es aquella en la cual se reproduce dolor en la zona de la trombosis, presionando la zona de los gemelos. Entonces, por lo tanto, el paciente es un evento muchas veces brusco, aunque también hay trombosis crónica, generalmente cuando son pacientes con hipercoagulabilidad por un cáncer. Pero la mayoría de las veces son eventos agudos. ¿Cuál es la complicación que tiene estas trombosis venosas profundas? 1. Puede provocar embolia pulmonar. 2. Puede provocar este síndrome. Entonces, hay edema, hay limitaciones, se puede conocer si es una trombosis sobre una insuficiencia venosa crónica, si yo veo que hay cambios en el paciente, tróficos de la piel, hiperpigmentación, distrofias de la piel, varices, venas, entonces diré que esta trombosis está asociada a una insuficiencia venosa crónica. También pueden haber historias en estos pacientes que tienen trombosis por insuficiencia venosa, de historia de hormigueos, de prurito, ardor, dolor, pesadez. Agravan estos pacientes sus molestias cuando cuelgan la pierna, y más bien las elevan.
Entonces acá tenemos el signo de Hohmann. Este sería el signo de Ohlson o Hohmann. Hohmann. Y este sería el signo de Ohlson, ¿ok? Para que se acuerden. Esto es el signo de Loyenberg, en la cual se hace con igual, prácticamente tiene la misma finalidad. Si tú tienes un trombo que está en la vena y encima lo vas a presionar, vas a aumentar mucho más el dolor, ¿no es cierto? Entonces, parece eso. Entonces, les decía que una complicación de la trombosis venosa es que aparezca la flegmasia cerulea dolens. Es una forma grave de la trombosis venosa profunda, donde los trombos bloquean súbitamente las venas de una extremidad, pero causan también isquemia, porque al momento de que hay un trombo a nivel de la vena y hay una éstasis con aumento de del líquido a nivel intersticial, entonces va a provocar un colapso de las arterias también por la ocupación del líquido a nivel intersticial. Entonces, este líquido a nivel intersticial, por el edema importante que hay, hace que comprima o colapse a las arterias, provocando isquemia. Entonces, la forma de presentación puede ser a través de la flegmasia alba dolens o la flegmasia cerulea dolens. La alba dolens es trombosis venosa profunda, pero con venas colaterales permeables, en donde solamente hay palidez. Y la flegmasia cerulea dolens, propiamente dicha, ahí no hay prácticamente venas colaterales y ya hay cianosis importante. La flegmasia cerulea dolens es reversible, pero digamos cuando se actúa a tiempo. Sin embargo, puede ser irreversible cuando ya hay una hipoperfusión por el colapso, por el edema a nivel de la arteria, pero ya produce hipoperfusión e isquemia con gangrena. Eso ya no es reversible, por más anticoagulante que le den. Entonces, existen factores desencadenantes. Generalmente hay que ver, no cualquiera te hace flegmasia cerulea dolens, ¿ah? No cualquiera, tiene que haber condiciones. Por ejemplo,